Hoy es día 29 de octubre. Quería avisar que esta es la segunda y última encuentro virtual. Lo vamos a ver próximamente, siguiente, ya como jornada presencial en el Hospital Avellaneda de 8:30 a 12:30 horas, el día 20 de octubre, luego el 27 de octubre, el 3 de noviembre y por último el 10 de noviembre. Son 4 encuentros que vamos a tener en forma presencial en el Hospital Avellaneda de 8:30 a 12:30 horas. Ahora vamos a empezar con la presentación del día de la fecha. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien, doctor. No sé si puede agrandarlo a la pantalla. Sí. Ahí se ve perfecto. Bueno, continuamos con el curso de capacitación 2022, abordaje de calidad en las enfermedades crónicas, obesidad en el primer nivel de atención. Esto está a cargo del Programa de Atención Integral de la Obesidad, el PAIO, del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que depende de la Dirección General del Programa DIS. Doc, disculpe. Se está Sí. escuchando un poquito. El otro día había un mejor audio. ¿Puede ser por algo que se le ocurra? Porque hoy se está escuchando un poco entrecortado. No sé si seré yo o algo del internet. No sé. No sé, ¿nadie se escucha bien? Sí, yo lo escucho bien, doctor. Ok, Bueno. perdón. No hay problema. Estamos con la charla 2. Yo soy el doctor Francisco Donofrio, soy supervisor del programa de obesidad, y allí está mi correo para cualquier consulta, es programa.obesidad.tucumán@gmail.com. Tenemos una imagen que la puede ver en diferentes medios y refleja algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con las personas que padecen esta enfermedad. El sesgo de peso. ¿Qué es el sesgo de peso? Son todas las actitudes negativas y creencias sobre otros o su peso. La Organización Mundial de la Salud plantea que el sesgo de peso puede conducir al estigma de la obesidad. El 42% de los pacientes experimentan sesgo. Recuerda de todo lo negativo y las creencias que hay sobre otras personas por su peso. Los profesionales de la salud suelen expresarlo mediante un trato despectivo, condescendiente e irrespetuoso, además de atribuir a todos los problemas de salud del paciente al exceso de peso. Cuando personas con obesidad experimentan un sesgo de peso en el entorno médico, es más probable que cancelen los turnos y eviten consultas de salud. En el futuro, eso generaría aumentar el riesgo de los problemas médicos y los costos en salud. Se ha visto que hasta el 56% de las mujeres que viven con obesidad informan, retrasan o cancelan sus visitas, porque van a pensar que van a ser pesadas durante la consulta. Fíjese la importancia que tiene el solo hecho de pesar a una paciente con obesidad. Muchas veces
los profesionales que ven personas con obesidad se molestan cuando el paciente cancela o no va a la consulta. Bueno, esta es una de las causas. Casi el 55, más de la mitad de las personas con obesidad cancelan y suspenden la consulta. Por solo hecho de lo que va a ser pesado. Y hay evidencia que muestra además que esas mujeres con sobrepeso o obesidad podrían también retrasar y evitar los exámenes ginecológicos, por ejemplo, el Papa Nicolau, la mamografía, por temor a ser juzgadas cuando exponen su cuerpo. Fíjese en la importancia que tiene lo que ocasiona el sexo de peso. La mujer, sobre todo, demora en ir a la consulta, sobre todo la consulta ginecológica, por lo que va a pensar el médico de su sobrepeso o obesidad. No hay que tomarlo tan liviano, es decir, escucha, este paciente no viene, no avisa o deja de venir a la consulta. Hay que empezar a analizar este concepto de cómo el paciente por el sesgo de peso puede generar un estigma, una discriminación. Eso es lo que vamos a ver ahora. El sesgo de peso asociado con el sobrepeso y la obesidad también podría representar una mayor amenaza a la salud de un individuo que el aumento del índice de masa corporal. Quiero que se fijen, siempre nosotros hemos visto en las clases pasadas la relación que había con el aumento de índice de masa corporal, con mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes. Pero ahora, con este concepto de sesgo de peso, la amenaza que tiene el riesgo de la salud está aumentado y podría ser mayor todavía que el aumento del índice de masa corporal. Quiero que se fijen en este concepto, yo eso lo quería traer yo a tratar en esta charla, porque muchas veces se habla de muchas situaciones, no se habla del sesgo de peso y de la discriminación que sufre el paciente. La obesidad y el estigma social es la imagen muy relevante. Esto también que se ve mucho en las escuelas, el bullying que sufren los chicos con obesidad por parte de sus compañeros. ¿Qué es el estigma de la obesidad? Son las acciones contra las personas con obesidad. Exclusión, marginación, inequidades. Eso es el estigma. El INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, tiene un concepto donde dice que el discurso gordofóbico opera de manera prejuiciosa y estereotipada, asimilando el aspecto físico de las personas con rasgos de la personalidad, conducta o estilo de vida. Hay que tener, esto es muy común, la gordofobia, se lo ve bastante frecuente. Ese estigma y discriminación que sufren impacta negativamente a nivel físico, psicológico y conduce a un mayor riesgo de depresión, ideación suicidio y baja autoestima. Entonces quiero que vean la importancia que tiene ese estigma, esa discriminación. Pueden llegar a tener una ideación suicida, quererse suicidar. La baja autoestima se agrava. El paciente con obesidad, su autoestima es baja y esa discriminación, ese estigma hace que baje aún más. Ni qué hablar de la depresión. Y acá lo pongo con rojo porque es algo que es muy común. Los profesionales de la salud son una fuente común de estigma. Sesgo de peso y estigma de la obesidad. Juntamos los dos conceptos y genera una mala imagen corporal,
una baja autoestima, sentimiento de inutilidad y soledad, yo no sirvo para nada, me siento solo, pensamientos y actos suicidas, depresión, ansiedad, evitan la actividad física, evitan la atención médica. ¿Por qué no vas a caminar? ¿Por qué no te mueves más? Muchas veces decimos que es perezoso, pero tiene que ver, en muchos casos, con el sesgo de peso y con el estigma de la obesidad. Yo quiero que con estos conceptos empecemos a cambiar la mirada hacia la persona con obesidad, porque los profesionales de la salud agravan la situación propia del paciente con obesidad. De por sí es un paciente que tiene su autoestima baja, son depresivos, les cuesta realizar ciertas tareas que una persona con peso normal lo realiza. Y si nosotros agregamos que se discrimina la mirada que tenemos el paciente con exceso de peso, lo hacemos que se sienta más inútil, que se sienta más solo, que su autoestima todavía baje mucho más, que su cuadro psicológico se agrave. No juzgarlo porque no quiere realizar actividad física, o no juzgarlo porque no quiere ir al médico. Tiene que ver con todo esto. En el Día Mundial de la Obesidad, que se va a celebrar el 12 Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, perdón, que se va a celebrar el 12 de noviembre, uno de los puntos es justamente paremos el estigma y la discriminación. ¿Cuál sería el papel apropiado del personal de salud en atención primaria? Buscar comunicarse con los pacientes sobre su peso y cómo controlarlo. Hablar, tener una conversación, una charla franca, y vamos a ver cómo acercarse a ese paciente. Motivarlos a participar activamente en el tratamiento. La motivación y la empatía es muy importante. Pedir permiso para hablar sobre los riesgos para la salud por su peso. No hay que decirle, vos vas a tener diabetes, vos te vas a morir por un cáncer de endometrio, no vas a poder, vas a terminar postrando, no. Hay que hablar, pedir permiso, explicar de forma tranquila sobre los riesgos que tiene salud tener el exceso de peso, porque muchos pacientes desconocen la asociación con otras enfermedades. Hay que tener en cuenta eso. Enfatizar que la obesidad es una enfermedad crónica, que requiere control continuo. Explicarle que es una enfermedad, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, la artritis reumatoidea, una enfermedad crónica de larga duración, que requiere un control permanente. No es que va a ir una sola vez para el exceso de peso y no vuelve más. Es crónico, por lo tanto, la consulta también debe ser continua. Utilizar el concepto de personas con obesidad es algo que debemos, y lo voy recalcando desde la charla pasada. No hay que hablar de la persona obesa, del paciente obeso, del paciente con obesidad. Lo ideal es tener, y no se está haciendo, yo lo observo diario, una sala privada para pesar, o sea, pesarlo solo al paciente, no que estén dos pacientes o tres pacientes, la puerta abierta, no. Y solicitar el permiso. Muchas veces el paciente no se quiere pesar. Si no se quiere pesar, hay que tomar en cuenta eso y no pesar. Y considerar el concepto de mejor peso. Eso es un peso saludable, no el peso que debería llegar, que el paciente quiere o el médico quiere, sino el mejor peso, para disminuir justamente las enfermedades asociadas que presenta la obesidad.
Se debe abordar el sesgo de peso en los servicios de atención primaria. Eso es muy importante y eso va a llevar tiempo, porque está muy internalizado ese concepto en todos los servicios de atención primaria. Abordar a los pacientes con sensibilidad y empatía, eso es muy importante. Enfatizar la importancia de un cambio de comportamiento realista y sostenible. Hay que ser realista, decir, vamos a cambiar los hábitos de alimentación, de actividad física, los hábitos de salud mental, pero tiene que ser un comportamiento como está descrito, realista y que lo puede sostener las personas. Reconocer la dificultad de lograr una pérdida de peso significativa y sostenible. Vuelvo a reiterar, la pérdida de peso debe conducir a disminuir las enfermedades asociadas, disminuir la incidencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, de hígado graso, de osteoporosis, de apnea del sueño. Eso se debe sostener. Es importante sensibilizar a los profesionales de la salud, los educadores y los formadores de opinión sobre el impacto del sesgo de peso y el estigma de la obesidad en la salud pública. Quiero que se fijen la importancia que tiene. Esto debe llegar a los comunicadores, debe llegar a las escuelas, debe llegar a las personas que tienen importancia, tienen puestos claves en las diferentes esferas del gobierno, para que sepan lo que es el sesgo del peso y el estigma. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver de nuevo esta imagen que ya mostré en la charla pasada, que es qué pasa cuando el paciente llega a un nodo de obesidad para ser atendido. El paciente con obesidad llega a la admisión, el paciente ingresa, lo ve el médico generalista, el médico clínico, el pediatra, se lo inscribe en el formulario 1 o formulario 2, después sea adulto, sea niño o adolescente, y se considera, vamos a ver cuáles son las condiciones para la admisión, para que sea derivado a septa, y también para que ese paciente sea tratado en ese mismo nodo. El nodo debe contar con un psicólogo o psicóloga, un nutricionista, la consulta con ellos es importante, se le debe dar pauta de actividad física, de algún modo tienen profesores bastantes de educación física, y luego se realizan talleres con este grupo de pacientes. Esto se debe evaluar, reevaluar y ver qué pasa con los pacientes que cumplen con las metas de tratamiento. Ahora vamos a ver cómo sería si el paciente va a hacer al Centro Provincial de Trastornos Alimentarios. Por ejemplo, tenemos un paciente, se detecta un paciente con obesidad mórbida. Se puede tener, vamos a ver, un IMC de 40 con comorbilidades, un IMC de 50. Ese paciente puede estar en domicilio, puede hacer la consulta con ambulatoria, puede estar internado en hospitales de segundo nivel donde no hay especialistas. Puede llegar ese paciente a la consulta de forma espontánea a través de un familiar o a través de la red de servicios. Esa consulta puede ir a los niveles de obesidad o puede ir directamente a CEPTA, donde hay una admisión y donde hay criterio de admisión que ya vamos a hablar posteriormente.
Si ese paciente cumple con los criterios de admisión, se lo trata en CEP. Si el paciente no cumple con los criterios de admisión, se lo trata en los nodos de obesidad. Esto informa, continuamente se informa el área operativa, y el área operativa también debe informar. CEPTA tiene un equipo móvil que tiene una actividad programada. Se lo utiliza para pacientes que están postrados en domicilio. Ese equipo móvil va al domicilio. Si observa que el paciente está en urgencia, directamente se comunica con la unidad bariátrica del 107 y se lo deriva a un hospital de nivel 3. En otro caso, cuando hace la visita domiciliaria, se lo evalúa y puede tener lo que se llama internación abreviada. Esa internación abreviada se hace en nivel 3 también. Se interna al paciente de 5 a 10 días, se le hace todos los estudios complementarios que hace falta, se lo hace ver con los diferentes especialistas, se logra tenerlo al paciente ya estudiado. Y por último, es algo que se puede hacer con el área operativa o con el CAP o la policlínica, es la intervención domiciliaria, que se hace en conjunto. Son las 3 opciones que el equipo móvil va a determinar. Si es una urgencia, se comunica con el 107 y se evalúa que es un paciente que puede ser realizar una internación breve, se lo interna en el tercer nivel, o se lo deja en domicilio y se hace una internación domiciliaria en conjunto con el área operativa. ¿Cuáles son los criterios de admisión a CEPTA? CEPTA funciona en la Madrid C23 en San Miguel de Tucumán. Están los teléfonos, el WhatsApp y el email de la licenciada Serpa, que es la trabajadora social. Los criterios de admisión son, en el caso de adultos, un IMC de 40 o más con comorbilidades asociadas a la obesidad, o con un IMC de 50 o más. En el caso de los niños y adolescentes, deben tener obesidad mórbida. De pacientes con o sin obra social, el ingreso, como lo dije recién, lo realiza la trabajadora social de CEP. Voy a dejar unos segundos para que ustedes tomen los datos de los teléfonos y del correo electrónico. Me gustaría aclarar algo, Doc, con respecto al WhatsApp, que el WhatsApp no es tan eficaz para un ingreso o para una consulta. El WhatsApp más bien lo usan para cancelar los turnos de los pacientes y para reprogramar, pero Bueno, no está tan disponible para otras cuestiones, digamos como un ingreso, como, bueno, para referir un paciente. Por eso lo ideal es el teléfono o el correo electrónico. Exacto, Doc, eso sí. Ahora vamos a ver el tratamiento de la obesidad, que es interdisciplinario. Se lo lleva a cabo con diferentes especialistas, clínica médica o medicina general, donde se hace una anamnesis y un examen físico, ya lo vimos en la charla pasada, la dietoterapia, salud mental, la actividad física, el balón intragástrico, la cirugía bariátrica y la farmacoterapia. En el caso de dietoterapia, salud mental y actividad física, voy a hablar brevemente, porque luego en las charlas presenciales se va a desarrollar estos 3 temas. Con respecto a la dietoterapia,
El objetivo es disminuir la grasa corporal y preservar la masa magra. Disminuir los factores de riesgo cardiovasculares asociados a la obesidad, hipertensión, dislipemias, prediabetes, diabetes tipo 2, mejorar las comorbilidades asociadas al exceso de peso, como apnea del sueño, artrosis, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, riesgo neoplásico. Establecer un vínculo saludable con los alimentos, mejorar la percepción corporal y lograr y mantener el peso objetivo. ¿Qué pasa con la disminución de peso? Se recomienda una reducción de 5 a 10% del peso de inicio en 12 meses. Se puede individualizar este objetivo según la presencia de comorbilidades y en función del IMC previo. Por ejemplo, el paciente tiene un IMC de 25 y 35, la pérdida de peso sería el 10% del peso inicial. Y si tiene un IMC de más de 35, la pérdida de peso sería de 15 a 20% del peso inicial. El tratamiento nutricional. No existe un único enfoque nutricional o patrón alimentario ideal. Debe ser personalizado, adecuado a los gustos y preferencias de la persona con obesidad y debe ser seguro. Formar parte del tratamiento nutricional de un grupo interdisciplinario y la adherencia demostró ser uno de los factores más importantes para el proceso de peso y mantenimiento de este en el tiempo. Todos estos temas, puedo reiterar de dietoterapia que va a abordar en el encuentro presencial. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos de la obesidad y sobrepeso? ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que influyen en el curso de este trastorno? Son los factores etiológicos que constituyen la personalidad. El alto neuroticismo y la baja conciencia de la enfermedad, la impulsividad, el estrés y la ingesta emocional. Hay aspectos que hay que tener en cuenta. También se lo ve, tiene que ver con el comportamiento, y también se lo ve en salud mental, que es el sedentarismo. Y sobre la ingesta, comer como conducta automática, la adicción a la comida, el síndrome del comedor nocturno. Uno de los tratamientos que se utiliza en esta enfermedad con el manejo de los aspectos cognitivos, la percepción, la memoria, los pensamientos, las emociones, los hábitos alimenticios y la relación que tiene la persona con el alimento en su niñez, en su vida temprana. Hay esquemas maladaptativos tempranos, hay creencias irracionales y ver el tema de la autoestima, que justamente tiene la misma imagen que yo mostré cuando te hablaba de sesgo de peso. ¿Cómo es el tratamiento de la obesidad enfocado desde el punto de la actividad física? Tenemos el sedentarismo, que se define como un tipo de vida que implica la ausencia de ejercicio físico habitual o que tiende a la ausencia de movimiento. Generalmente, el paciente con obesidad tiene hábitos sedentarios, muchas veces agravado, lo vimos recién, por el sesgo de peso, por la discriminación, y otras veces por la patología que tienen asociados los pacientes, generalmente tienen la osteoartrosis, que dificulta el
marcha porque tiene un movimiento doloroso. ¿Cuáles son las recomendaciones de actividad física? Inicialmente, aumentar con el aumento de la actividad en las tareas diarias, como puede ser las realizadas en el lugar de trabajo, transporte. Posteriormente, se recomienda introducir sesiones de ejercicio de intensidad leve, moderada o alta, hasta alcanzar unos 150 minutos semanales, combinando ejercicios aeróbicos con anaeróbicos y acompañarlos siempre de elongación o estiramientos de 20 minutos. Recordemos que este enfoque, el manejo de la actividad física, lo va a realizar cuando tengamos la presencia. Algo que se está empezando a utilizar para el manejo del sobrepeso y la obesidad es el balón intragástrico. En cerca de hay candidatos para utilizarlo. ¿Qué es el balón intragástrico? Es una técnica no quirúrgica que le realiza un endoscopista, un médico gastroenterólogo. Es reversible, que consiste en introducir un globo o balón de silicona en el estómago y en los. Posteriormente, este balón se llena de suero o aire, limitando así la capacidad del estómago y provocando una sensación de saciedad. Justamente la imagen que está viendo es el balón, así es el balón cuando está inflado, y esta es la marca que utilizamos nosotros para los pacientes. ¿Cuándo está indicado el balón intragástrico? En pacientes con obesidad, con IMC igual o menor de 40, con pacientes con IMC mayor de 50, para disminuir el peso previamente a la cirugía, en adolescentes con obesidad mórbida, pacientes que rechazan una cirugía bariátrica. Si yo me quiero operar, bueno, ¿cuál es la opción que tengo? El balón intragástrico. Recuerden que el balón intragástrico puede estar en el organismo un año. Pero el paciente debe estar dispuesto a cumplir con el programa, supervisado por un equipo médico. Ahora vamos a ver conceptos de cirugía bariátrica. Estas indicaciones se han hecho en base a un concepto de la Argentina de Cirugía del año 2009, que se fue actualizando ahí algunos detalles que se fueron actualizando en años posteriores. Pero esto es fundamentalmente lo básico de las indicaciones de la técnica quirúrgica. Cuando el paciente tiene un IMC de más de 35, con la presencia de comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, lipemia, apnea del sueño, y otra que considere el equipo médico, o el paciente tiene un IMC de 40, con o sin comorbilidad. Estas son las condiciones de indicación general. Vamos a ver también que la edad debe estar comprendida entre 16 y 50 años, que tenga un riesgo quirúrgico razonable. El paciente debe ser competente, informado. El tercero, responsable, debe tener conciencia de que se lo va a hacer, obviamente. Y el equipo tratante que esté capacitado, que esté especializado en este tipo de cirugía. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Que el paciente descienda del 50% del exceso de peso y logre mantenerlo a largo plazo. Que haya una resolución o mejoría de las comorbilidades, que mejore o disminuye su diabetes, su hipertensión, su dislipidemia, su sueño, sus trastornos articulares, y mejorar la calidad y expectativa de vida. Ahora vamos a ver dos de las técnicas más utilizadas que se utilizan con nuestros pacientes.
Una de las gastrectomías tubular vertical manga o manga gástrica, esa se realiza en todas las edades en operación primaria, en particular en pacientes jóvenes y en mayores de 70 años. Se hace como operación de revisión ante cualquier otra técnica realizada. Comunicación intraoperatoria ante hallazgo anatómico, por ejemplo, se planea un bypass gástrico, pero cuando se hace la cirugía se ve que no se lo puede hacer y se realiza la manga gástrica. Enfermos que tienen un alto riesgo quirúrgico, mujeres jóvenes de edad reproductiva con expectativa de embarazo y enfermos con potencial necesidad de anticoagulación. Aquí tenemos una imagen del estómago antes de la operación y después que se realiza la manga gástrica, donde queda un residuo del estómago, el fondo gástrico retira parcialmente. Recordemos que el fondo gástrico es donde se produce la grelina, y así queda el estómago reducido en su tamaño. Acá tenemos el otro procedimiento que es el bypass gástrico Niederbuck. El bypass gástrico es independiente del IMC del paciente, produce beneficios en la mayoría de los casos. La presencia de comorbilidades metabólicas indica mayormente estos beneficios. En pacientes, por ejemplo, diabéticos tipo 2, un paciente que tiene hipertensión severa, la cirugía de elección es el bypass gástrico. Cuando hay presencia de patología gástrica que requiere un control endoscópico seriado, cuando no se puede utilizar el estómago. Y por último, la elección final de la técnica quirúrgica quedará a criterio del cirujano bariátrico y de la conformidad. Acá tenemos el estómago, el duodeno, el yeyuno. Después que se hace la cirugía, reseca el estómago y se anastomosa el estómago con el yeyuno. Se bypassea el duodeno. El duodeno queda para recibir líquidos y el yeyuno recibe todo lo que es comida. Recordemos, ahí se reseca gran parte o casi todo el fondo gástrico, donde se forma la grelina, que la grelina, como sabemos, es una hormona orexígena, disminuye la grelina, disminuye mucho la función, disminuye mucho el apetito. Recordemos que en los pacientes obesos la grelina está aumentada. Los cambios metabólicos que se ve en este tipo de pacientes, observamos entre los 6 y los 12 meses, hay una alteración importante de la microbiota y hay mejoras en la glucemia, disminuye el índice OMA, disminuye la hemoglobina glicosilada. Hay trabajos donde en el 40% de los pacientes ha disminuido la diabetes en 3%. Son valores bastante importantes. Hay disminución de la insulina, disminución de los triglicéridos, disminuye valores la tensión arterial y hay un aumento del HDL. Lo que es muy importante son las lipoquininas, hay disminución de la cisplatina y hay un aumento de la lipolectina, que son moduladores de la inflamación. Recordemos también que disminuye los factores de necrosis tumoral alfa y disminuye el PCR. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los fármacos más usados en la obesidad a nivel mundial.
Nosotros, el grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Nutrición, en el año 2019, presentamos un trabajo para hacer una revisión de lo que se utiliza a nivel mundial. Y lo que está marcado en amarillo son los fármacos que se utilizan en Argentina. Dentro de los fármacos existen los anorexígenos adrenérgicos, donde se encuentra Rofinol, los serotoninérgicos, los agonistas de GLP-1, donde está la liraglutida, los inhibidores de la absorción, donde se encuentra el Orlistat. Hay asociaciones donde está el antagonista no selectivo de los opioides, inhibidor de la recaptación de noradrenalina, dopamina y nicotina, es la naltrexona y el bupropión. Ahora vamos a hablar de estas 4 drogas que son las que son autorizadas por la Unión. El Masindol es un anorexígeno, es un inhibidor de recaptación tanto de noradrenalina como de dopamina. Las acciones que tiene a nivel periférico, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, disminuye la absorción de glucosa, tiene un aumento de su incorporación al músculo esquelético de glucosa, tiene una disminución parcial de la secreción de insulina. ¿Cuál sería su principal indicación? La obesidad con componente depresivo leve y el síndrome metabólico. La dosis es de 1 o 2 miligramos por día. El nombre comercial es MZ1 y Fagolit+. La liraglutida. Liraglutida es agonista de GLP-1. Su liberación se desencadena por la presencia de nutrientes en el estómago y el intestino proximal. Perdón. Disminuye tanto la concentración de glucosa en ayunas como la postprandial, es muy importante su uso en diabetes, retarda el vaciamiento gástrico, aumenta la sensación de saciedad a nivel central y reduce el consumo de alimentos y logra una discreta pérdida de peso. Las indicaciones originalmente, cuando se aprobó Victoza, era para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, y cuando se aprobó Saxenda en el 2018, fue para obesidad con IMC de 30, mayor de 30 o igual a 30, o con un sobrepeso con IMC igual o mayor a 27, con comorbilidades. Todas estas indicaciones obviamente son asociadas a dieta y actividad física. La dosis máxima que se puede llegar por día son de 3 miligramos y se inicia con 0,3 miligramos por día subcutáneo. El nombre comercial, como dije recién, es Victoza y Saxenda. Y en el año 2021 se aprobó una nueva droga que es dulaglutida, que el nombre comercial es Trulicity, que se utiliza 0,75 miligramos por semana en forma subcutánea. Esta droga, la dulaglutida, está autorizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. El Orlistat, que es una droga que ustedes bien conocen, es un inhibidor reversible de la lipasa gastrointestinal, tiene sus indicaciones para el tratamiento crónico de la obesidad con un IMC de 30 o más, o menos de 30, en el caso de que tenga comorbilidades, hipertensión arterial, dilipidemia, diabetes, apnea del sueño. La dosis máxima permitida es de 360 miligramos por día y la recomendada es de 120 miligramos en cada comida principal.
El nombre comercial es Oleofin o Liposol. Y por último, es una droga que fue autorizado por la ANMAT en el año 2019. Es la asociación de naltrexona con bupropión. La naltrexona es un antagonista opioide de acción prolongada. El bupropión es un antidepresivo, es inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Reduce la ingesta alimentaria, impacta favorablemente en el descenso de peso. ¿Cuándo se lo utiliza? ¿Para quién es efectivo? En personas que manifiestan deseo de comer permanentemente, o como lo denomina en inglés, que sufren de craving. Dosis máxima permitida es 32 miligramos de naltrexona o 360 miligramos de bupropión por día. Se recomienda comenzar con 8 miligramos de naltrexona y 90 miligramos de bupropión y aumentar en caso de necesidad semanalmente. El nombre comercial, como ya se lo dije recientemente, es Naltreo. Vamos a volver a una diapositiva porque quiero que la gente que esté viendo esta charla vea este cuadro para que no haya dudas y, bueno, ahora podemos dar lugar a las preguntas. Me interesa sobre todo que se entienda este cuadro, que es la derivación del paciente con obesidad mórbida a un centro de mayor complejidad como es Septo. ¿Alguna pregunta? Yo quería decir, doctor, que me parece muy importante empezar a tratar estos temas, ¿no? De lo que significa realmente el exceso, porque creo que a todos nos ha pasado que tenemos pacientes que se pierden y regresan con una reganancia importante de peso y nos terminan contando que es porque han tenido vergüenza, porque han subido de peso o porque no han podido cumplir las recomendaciones y como que todo esto, bueno, es un círculo vicioso y terminan dejando el tratamiento por esta vergüenza que ellos mismos se culpan y ellos mismos dejan el tratamiento, pero porque creen que son mal vistos por nosotros, ¿no? Creen que tenemos esa mirada de juzgarlo. Y bueno, creo que es importante que nos pongamos de acuerdo y tengamos esta empatía con el paciente y una delicadeza muy importante a la hora de tratar el peso. Creo que son las recomendaciones que se están viniendo ahora, digamos, como que están en todas las guías y bueno, porque es algo que lo aleja al paciente de nosotros, del tratamiento y de la mejora para la salud de ellos, que es lo que pretendemos. Sí, es correcto. Justamente el abandono del tratamiento del paciente tiene que ver por esa misma discriminación que sufre por parte del equipo de salud. Eso hace que el paciente abandone el tratamiento, que falte la consulta, que como decimos nosotros se pierde y aparece al año. Y cuando llega lo que hacemos nosotros es reclamarlo, ¿por qué no ha venido? Y muchas veces tiene que ver justamente porque el equipo de salud no le ha brindado esa empatía, ese acercamiento que necesita este tipo de paciente con este tipo de patología. Es muy diferente a otra patología. Es la empatía del paciente con obesidad debe cambiar, debe mejorarse y se debe dejar de lado el sesgo, se debe dejar de lado la discriminación porque eso lo aleja al paciente
de la consulta médica. Buenas noches. Doctor, quería hacer una consulta como para que quede claro el tema, digamos, de la derivación de los pacientes. Una vez que uno tiene un paciente con criterios de admisión para el SEPTA, nosotros le hacemos el formulario A de referencia o nos tenemos que comunicar previamente con el centro para coordinar digamos, el turno o le decimos al paciente que vaya directamente con la derivación. ¿Cómo sería el circuito? Lo ideal es que el médico o el que maneja el tema de las derivaciones mande un correo electrónico a SEPTA, eso sería lo ideal, con los datos del paciente, y desde SEPTA se comunica con el paciente. Eso sería lo óptimo. Se pone los datos, el DNI, el celular, y desde SEPTA se comunica. La otra opción es que vaya el paciente directamente con una notita de ustedes, que vaya directamente a SEPTA y ahí va a solicitar turno. Porque muchas veces no hace falta, digamos, el paciente puede ir directamente, pero para que no se pierda, la forma más, digamos, más exacta es mandar un correo electrónico con los datos del paciente y ese paciente sí o sí lo van a llamar. Perfecto. Está bueno que sepan también que hay un día de ingreso que es el día miércoles, y bueno, y que tiene un cupo y que suele estar completo. También porque el paciente no vaya y se desilusione, que el turno no es próximo, tal vez es más motivador para él que lo llame desde el lugar, que le diga tal día tiene su turno, que es como se hace, que por ahí mandarlo, como dice el doctor, y bueno, y si ha tenido mala suerte y no ha llegado o le ha pasado algo en el camino, es como es otra la historia, ¿no? Es otra la historia. Pueden darse dos historias diferentes. Depende cómo es tu paciente. Sí, lo ideal es mandar los datos al paciente y que de SEPTA se comuniquen y ya de ahí ya se programa directamente el turno. Y si usted tiene turno para tal fecha y no hace falta que el paciente concurra. Totalmente. ¿Alguna otra duda? ¿Me escucha alguna otra duda? Hay una doctora pregunta en el chat, si se pueden repetir, dice que sería importante repetir cuáles son los nodos de obesidad. Está preguntando una doctora en el chat. Sí, los nodos de obesidad que nosotros tenemos, nosotros ya lo pasamos en la charla pasada. Lo que estamos nosotros es evaluando y ratificando nodos que se formaron en el 2019. Después de la pandemia estamos visitando, ya visitamos la Policlínica Ramón Carrillo, la Policlínica San José, el Hospital de Lules y el Hospital de Ranchillos. Esos son los nodos al momento de la fecha que están funcionando. Todavía nos quedan varios servicios visitar para confirmarlo. Entonces, cuando tengamos confirmados todos los nodos, se va a mandar una circular para que todo, digamos, el equipo de salud del CIPROSA esté al tanto. Bien. Verónica pregunta en el chat cuándo es el próximo encuentro. Y bueno, es el día 20 de octubre. Doctor, es en el Sí. Hospital de Avellaneda, ¿verdad? En el Hospital Avellaneda es el 20 de octubre. Se va a tratar nutrición en adultos, que va a estar a cargo de la licenciada Moncasi, que está hablando ahora, y obesidad y salud mental a cargo de la licenciada Mí. Ese encuentro va a ser en el Hospital Avellaneda, en el Salón de Usos Múltiples, el 20 de octubre, de 8:30 a 12:30. Ya tiene que llegarle la comunicación a los diferentes efectores para que estén autorizados ese día a concurrir.
Yo quisiera saber si hay alguna duda con respecto a lo que hemos tratado, que es el sesgo de peso y lo que es todo lo que es discriminación y estigma social. Yo quiero saber si eso ha quedado claro o hay alguna persona que por ahí puede opinar diferente, me gustaría saber. Esto, digamos, es lo más importante de la charla. Todo lo demás se lo puede buscar en internet, todo lo que es técnica quirúrgica, lo que es farmacoterapia, pero lo que es manejo de sesgo de peso y estigma de la obesidad es algo que primera vez que lo estamos tratando en la parte pública y es muy importante para lograr la adhesión del paciente, para que el paciente que ya es estigmatizado, que ya es discriminado fuera del ámbito de salud, no se agregue el ámbito de salud como un elemento más de estigma. Eso es muy importante, es algo para que hagamos un clic y cuando tratemos, en algún momento, cuando sea el caso clínico, vamos a tratar esta situación porque quiero que quede bien en claro. Pregunten, no hay... Esto es un diálogo entre todos, las opiniones de todos sirven. O si tienen algo para comentar, ¿no? A mí me pasó el otro día en la consulta, que un paciente realmente se notaba muy conmocionado, se notaba que estaba mal, porque sabía, me dice, yo hice las cosas mal, ¿no? Porque, bueno, esta cosa de culparse, hice las cosas mal y yo sé que me va a ir mal cuando me pese. Y bueno, realmente me impactó tanto, ¿no? Y le digo, pero no te tenés que pesar hoy, no es obligatorio pesarse, estar más atento a eso, ¿no? No es obligatorio pesarte te diría que ni te peses hoy, le dije, porque le digo, si te va a generar una mayor frustración o no va a ser lo que vos deseas, lo dejamos para la próxima consulta, y bueno, vos vas a modificar, qué crees que podés modificar, y bueno, conversamos sobre cómo él podía hacer algunos cambios, y recién lo dejamos al peso para la siguiente consulta. Pero creo que algunas veces uno está como en automático y dice, bueno, vamos a la balanza. En vez de decir, ¿te querés pesar hoy? ¿Querés que veamos tu peso? Bueno, yo lo estoy empezando a implementar eh, y me estoy empezando a dar cuenta de lo que implica el tener ese peso para las personas. Creo que todos muchas veces nos dicen, nos hemos escuchado que nos han dicho, te voy a romper la balanza, que nos dicen los pacientes. Realmente creo que es como, no nos imaginamos nosotros lo que es tener ese exceso de peso. Así que bueno, creo que lo tenemos que pensar todos los días los que hacemos obesidad, en cómo referirnos con nuestros pacientes y cómo tratar, abordar el tema del peso. ¿Mm?
No se escucha, doctor. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Sí. Lo que decía es que hay que respetar mucho el tema del pesaje. Si el paciente no se quiere pesar en esa consulta, hay que respetarlo. Se lo pesará en la próxima consulta. Hay que consultarle, ¿te quiere pesar? Si el paciente dice que no, está bien, no te peso ahora, lo haremos en la próxima consulta. Y ustedes van a ver, se van a dar cuenta en muchos casos la satisfacción que tiene el paciente porque llega con la mayor ansiedad que tiene la balanza. Entonces, muchas veces hay que conversarlo, ese tema. Una vez no tiene tiempo y uno lo hace rápidamente. Bueno, subite a la balanza y nos pesemos cuánto está pesando. Y no le damos el tiempo al paciente y escucharlo si realmente... Por eso, varias veces lo dije en la charla pasada y ahora, hay que pedirle permiso al paciente para pesar. Y el paciente está de acuerdo. Son conceptos nuevos para el manejo del paciente con obesidad. El tema del pesaje es algo muy de cada paciente. Sí, la verdad, doctor, que nosotros, bueno, por lo menos yo no lo tenía en cuenta en las consultas porque uno automáticamente busca tomar los parámetros del paciente y, bueno, le lleva a hacer peso, talla y calcular el índice de masa corporal en cada consulta. Me parece esto, digamos, un aprendizaje muy importante y también al momento de dar el diagnóstico, ¿no? De decir cuál es el índice de masa corporal, al momento de informarlo, porque también muchos pacientes le dicen, pero ¿cuántos kilos tengo que bajar? Eh, eso también, digamos, la manera de informar, de no generar más ansiedad en los pacientes. Sí, el paciente de por sí, el paciente con obesidad es un paciente ansioso, es un paciente con una carga de ansiedad importante o es un paciente con un componente depresivo. Entonces, todo que nosotros, eh, digamos, la comunicación que tenemos no verbal, el paciente está observando. Aparte de lo que nosotros decimos, sino cómo le decimos. Todos los gestos que nosotros hacemos, el paciente lo está observando. Entonces, muy importante, sobre todo en la primera consulta, que es cuando se logra la empatía con el paciente, es saber presentarse y saber que el paciente está contenido, que no es un paciente más, sino justamente con toda esa carga de ansiedad que llega al consultorio y con esa carga de discriminación, con esa carga de culpa que siente por tener obesidad, no se agrave en la consulta con el profesional de la salud, que no sea un agravante, porque lo que van a lograr es que el paciente no vuelva más. Entonces hay que lograr escucharlo, tener la empatía, que lo dijimos hoy, hablar de su patología, que es una enfermedad crónica que necesita un tratamiento, un acompañamiento de un equipo interdisciplinario, que los resultados son a largo plazo, buscar un peso real, un peso realista, para que después el paciente no se fija metas, porque muchas veces el paciente dice, ¿cuál sería el peso ideal para mí? No existe el peso ideal, sino el peso justamente buscar que el paciente, la disminución de peso reduzca sus patologías asociadas, que muchas veces la tiene o la va a tener. O nosotros lo estamos investigando, muchas veces el paciente no sabe que es hipertenso. Es un paciente que ya tiene la presión arterial elevada y en el momento nosotros le estamos diagnosticando. Entonces hay que saber cómo decirle eso y hablar, es muy importante hablar, y eso lo hablamos un poquito cuando hablamos de anamnesis, es preguntarle al paciente desde cuándo tiene el exceso de peso, cómo es su carga, cómo es su familia, cómo es su trabajo, qué antecedentes tiene de haber hecho tratamiento o no, si ha sido exitoso o no, si está tomando algún medicamento. Todo eso hace para que nosotros lo empecemos a conocer. Y si el paciente ha hecho tratamiento para descenso de peso, con quién lo ha hecho,
qué tipo de tratamiento lo ha realizado, si ha consumido drogas o no. Todo eso tenemos que ir sabiendo dentro de la anamnesis. Y después, como hablamos en algún momento, siempre recuerdan la palabra de pedir permiso. Muchas veces el paciente con obesidad tiene elementos, y algo que yo no dije en la charla pasada, hay que investigar signos de abuso físico, psíquico y sexual en los pacientes con obesidad. Eso es muy importante. Hay un porcentaje alto de pacientes con obesidad mórbida que han tenido abuso sexual en su infancia. Eso está descrito, hay trabajos que demuestran esta acepción. Por lo tanto, es importante investigar signos de abuso. Por otro lado, preguntar cómo lo han tratado en las otras situaciones que ha ido un profesional de la salud, la experiencia que ha tenido. Entonces el paciente se va a sentir que es escuchado, que por primera vez alguien lo escucha, alguien toma conciencia de lo que es su enfermedad y se va a empezar a abrir el paciente de a poco. Todo hay que ser muy sutil con el paciente con obesidad, no hay que ser, no hay pensar que es un paciente que ha tenido un traumatismo de rodilla, no. Es un paciente con obesidad, con toda la carga emocional que llega con su autoestima, que llega por el piso. Si ustedes de entrada no contemplan eso, su autoestima se va a agravar y el paciente no va a regresar. Es lo más probable. Y con respecto al examen físico, que lo hablamos en la charla pasada, es muy importante investigar todo tipo de patología asociada, ya sea a nivel de piel, a nivel cardiovascular, a nivel de aparato digestivo, a nivel de aparato respiratorio, para encontrar todas las enfermedades asociadas que tienen este tipo de pacientes. Ver cómo es la marcha, recuerden que son pacientes que tienen alteración en la marcha. Y por último, como hablé, muchas veces el tiempo es un poco tirano. Existen 2 test, que son los test de Hamilton, que se utilizan en la práctica clínica, que es para ansiedad y para depresión. Le pueden llevar entre 5 y 10 minutos realizarlo. Entonces uno ya tiene un panorama, sobre todo en lugares donde no hay psicólogo, o sobre la consulta el paciente, el psicólogo está rebasado de paciente, entonces ya pueden tener una aproximación qué tipo de paciente es, si es ansioso o paciente depresivo. Lo más importante es que el paciente se enganche con uno. La forma de engancharse es tratarlo como un ser humano, no mejorarle su autoestima. Recuerden que su autoestima ya viene por el piso, no hagamos que pase al subsuelo. Entonces, si nosotros lo tratamos bien, lo tratamos como una persona, le pedimos permiso para hablar de su enfermedad, le pedimos permiso para pesarlo, le pedimos permiso para hablar si tiene alguna otra patología, si quiere contarle algo, si quiere hacer algún comentario de su enfermedad o si quiere hacer algún comentario de su familia, de a poco el paciente se va a ir abriendo y va a servir para que ese paciente ya quede con uno, para que sea su paciente y ese paciente no lo va a abandonar. Porque el paciente con obesidad lo que quiere es que lo escuchen y que no lo maltraten, porque ya es muy maltratado por la sociedad. Y si llega, como yo dije recién, el equipo de salud lo maltrata, que es muy común, es bastante común, tenemos que cambiar ese concepto. Doctor, Sí. yo quiero hacer una preguntita o un aporte. No ¿Sí, sé tu cómo... nombre? Olaya, Mariana. ¿Qué es el doctor Olaya? Hija. Ah, la hija, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está? No, le quería, con los otros servicios, no sé cómo hacen en APS, si estos pacientes que llegan por ahí los recibimos y les damos un turno programado para que después vengan el horario, porque por ahí con todas estas características, tenerlo expuesto en la sala de espera, en una silla que no sabemos si es adecuada, con todos los otros pacientes ahí, por ahí es conveniente,
que si llega o que si el médico no lo deriva a los nutricionistas, que venga y se le dé un turno programado. Y bueno, y tengamos todas las consideraciones estas que hay que tener, porque la verdad, por lo menos a mí lo que pasa es que llegan porque los manda el médico, pero después no vienen por un montón de tiempo y después los vuelven a mandar y vuelven. Entonces, no, hacer un tratamiento como corresponde para tener lo que queremos no, es más difícil. No sé si Sí, haciendo sí, ahí. es correcto lo que vos dices. Lo ideal es tener que esté con sus pares, o sea, que esté con un grupo de pacientes con obesidad, porque los mismos pacientes también discriminan. Claro, en la sala de espera sí. También discriminan. Entonces, lo ideal es que esté un grupo, sería un turno protegido, digamos así, donde haya pacientes con obesidad. Y la condición es muy importante, que lo que estamos nosotros tratando es generar un espacio confortable, porque si vos tenés en cuenta un paciente con 170 kilos, no va a encontrar una silla adecuada para sentarse. Exactamente. Entonces, es importante empezar a adecuar el mobiliario a la sala de espera. Los hospitales de primer nivel ya cuentan con banquetas especiales, en CEPTA tenemos, pero no todos los servicios lo tienen. Por lo tanto, de a poco hay que empezar a incorporar el mobiliario y también, que parece una tontera, el tamaño de la puerta. Muchas veces el paciente no puede pasar por la puerta. Son conceptos que estamos tratando de ir cambiando, de ir, que se vaya incorporando a todo lo que es la infraestructura de la salud pública. La salud pública no está preparada o no estaba preparada para el paciente hiperobeso, el paciente con hiperobesidad, perdón. Es un concepto que yo también lo tengo incorporado y lo tengo que sacar. El paciente con hiperobesidad, el sistema no está preparado. Ahora ya contamos, por suerte, ya tenemos una ambulancia bariátrica para traslado de tipo de paciente, tenemos móviles para el paciente de traslado con dificultades y tenemos en algunos lugares camillas especiales y camillas de revisación para traslado, lo mismo que silla de ruedas. Se ha solicitado la compra por expediente ya hace un año y bueno, se está logrando con todas las restricciones que existen, pero se están empezando a realizar las compras. La idea es que cada servicio, cada nodo, cuente con la infraestructura necesaria mínima, incluidos los tensiómetros, las sillas, la camilla de traslado, un sillón de traslado y una habitación adecuada. Eso lo tiene que disponer el hospital, porque si tenemos una puerta estándar, muchas veces el paciente no pasa por esa puerta. Exactamente, entonces los nodos sí va a ser importante tener en cuenta eso, que la derivación la hagamos con un turno programado, bueno, y todo lo otro que necesita que el paciente sea bien recibido. ¿En qué servicio estás vos? No, yo estoy en el SIC Vial 3, que no es nodo de obesidad. Yo no sé si era el San Martín de mi área, yo soy del área sudoeste. Bien, después me mandó un correo, ahí el correo del programa, no sé si lo tomaste. Sí, le hice una captura. Bueno, me manda un correo y me contás la situación y el área para que veamos nosotros y hagamos una visita al área correspondiente. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por tu aporte. Bueno, gracias. Buenas noches, doctor. Sí. Yo soy Florencia del Hospital de Ranchillos. A mí lo que me sirvió mucho con estos pacientes, bueno, nosotros en este momento no contamos con psicóloga, pero me sirvió el tema de los talleres con los pacientes que están bajo programa para crear como un espacio más íntimo. Bueno, nosotros hacemos un taller mensual y ellos se sienten contenidos, apoyados, siempre compartimos algo, ya sea un desayuno o algo y proponen cosas y se sienten como par
porque el que está sentado al lado también es un paciente con obesidad, entonces es como diferente, la verdad, a otros talleres que yo venía manejando. A estos traté de hacerlo más íntimo, o sea, no quería que estén los agentes, que estén como mucho personal del hospital, sino que traté de crear un espacio más íntimo entre ellos. Y bueno, tengo 2 pasantes que me colaboran, y la verdad que funcionó muchísimo, y ellos mismos están preguntando cuándo es, cuándo se hace, y asisten a la consulta, y es como que ese espacio de apoyo funciona mucho. Sí, es muy importante tener el espacio y el taller que sea exclusivamente para pacientes con hiperobesidad, ¿no? Son muy enriquecedoras ese tipo de actividades. Y los talleres que nosotros realizamos justamente en CEPTA son talleres de salud mental y de nutrición, y tienen muy buena acogida en los pacientes. Incluso ellos proponían armar, como ellos llevar cosas para compartir y compartir las recetas. Entonces está bueno el espacio que se creó y se sienten bastante contenidos. Sí, lo importante es que el paciente tenga un referente. El referente puede ser el médico, puede ser el licenciado en nutrición, puede ser psicólogo, que tenga un referente, y a ese profesional de la salud el paciente se va a referir siempre. Eso es muy importante. Tiene que haber una voz, digamos, a cargo del paciente con obesidad en cada centro. Eso es algo que sería lo ideal, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Hay muchos invitados, así que pregunten, es la forma de sacarse la duda, y uno aprende también justamente este tipo de charla para que todos aprendamos. Nadie tiene la verdad absoluta, y sobre todo lo que aprendamos va a ser en beneficio del paciente con obesidad. Lo ideal es que estemos hablando de prevención de la obesidad. Es algo que estamos muy lejos todavía, que haya políticas públicas reales y efectivas para el manejo y la prevención de la obesidad infanto-juvenil, que eso, como ustedes saben, ya se debe hacer desde el embarazo. Los 1000 primeros días son fundamentales para el desarrollo de la obesidad, desarrollo físico del niño, ¿no? Acá estoy viendo, está Nelly, Natalia, Silvia, Silvina. Me gustaría si pueden hacer algún aporte. Ivana, cualquier aporte es importante. Yo quería hacer una consulta, Doc, con respecto, digamos, a que un servicio sea nodo de obesidad. ¿En qué, digamos, lo diferenciaría del resto de los servicios? Por ejemplo, en el servicio donde yo estoy no somos nodo de obesidad. ¿De dónde estás vos? En el CAPS Antártida Argentina.
Bien. Sería como, por ejemplo, como para nosotros también poder derivarlo a esos servicios, o por qué, digamos, un servicio reúne esas características, qué lo diferencia de otros servicios. Bueno, como mostré, te voy a mostrar la diapositiva. No sé si ahí la pueden ver. Sí. Bueno, lo básico que debe tener un nodo de obesidad son 3 componentes. El médico, puede ser clínico, generalista o médico pediatra, el psicólogo o psicóloga y el licenciado en nutrición. Eso es lo básico. Con esos 3 componentes ya se puede armar un nodo. Obviamente, los profesionales tienen que estar de acuerdo, no es que uno impone desde el programa que tal CAPS o tal policlínica tenga esa característica. Recién estuvimos hablando con la licenciada del Hospital del Ranchillo, donde ellos por el momento no tienen psicólogo, pero ya están funcionando como nodo. En el caso del CAPS de ustedes, ¿tienen estos profesionales? Sí, contamos con nutricionista, psicología y bueno, y yo que hago medicina general. Bueno, yo te pediría por favor que me mande un correo electrónico y me pongas el teléfono tuyo de contacto para que nosotros programemos una visita. Perfecto. No sé si te parece. Sí, Doc, sí. Bien, entonces espero el correo y nosotros estamos programando, ya nos quedan prácticamente casi 3 meses, un poquito menos para hacer la visita, así que vamos a ir viendo los nodos que tenemos prefijados y bueno, en el caso de ustedes, lo vamos a ir a visitar. Muy bien. Gracias por tu aporte. No, por favor, doctor. ¿Alguien más que esté en algún centro de atención que le gustaría hacer nodo de obesidad o ya están funcionando como nodo de obesidad? La idea es establecer nodos de obesidad acá en la capital y en el interior. El asunto es de a poco ir conociendo a la gente, por eso estamos haciendo la visita y va a llevar lo que resta este año y el año que viene, obviamente. Pero una vez constituido ya van a tener el contacto permanente y la forma de derivar y la consulta, ya sea al programa o acepta. Recuerden que el programa está funcionando, digamos, la dirección funciona dentro de lo que es SEPTA, tiene su oficina allí y se pueden poner en contacto tranquilamente por correo electrónico, la mejor forma. Nosotros devolvemos la llamada, ustedes ponen su celular y le devolvemos la llamada, contestamos todos los correos y que no se aflijan. Bueno, si no hay otra consulta o esperamos 2 o 3 minutos si alguien quiere aportar algo, alguna consulta, si no damos por finalizada la charla. Quería comentarle, antes de terminar, que nosotros tenemos cirujano bariátrico que está trabajando en SEPTA y hace la cirugía en el Hospital Centro de Salud. Para que un paciente llegue a la cirugía bariátrica tienen que pasar varios meses y estar acompañado
de un equipo interdisciplinario. Luego se hace se hace un ateneo y ahí se define si el paciente es candidato a la cirugía o no. No es que el paciente va, saca turno y a los 15 días va a la cirugía. Lleva varios meses de tratamiento con el equipo, con salud mental, con clínica médica y con nutrición. Una vez que el paciente reúne, obviamente el cirujano bariátrico lo evalúa, y una vez que ya pasaron unos meses de tratamiento, se hace un ateneo sobre el paciente y ya se define si es candidato o no para la cirugía. Se define la fecha probable también. En el caso del balón gástrico, estamos empezando a colocar balón intragástrico a pacientes que ya mostré la característica en qué situaciones se utiliza el balón intragástrico, y hay pacientes que son súper obesos o súper obesos, que tienen un IMC de 60 o más, que se le pone el balón para que bajen de peso y puedan acceder con mucho menos riesgo a la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica que se está haciendo actualmente son de dos tipos que mostré recién, la manga gástrica y el bypass gástrico. Son las dos técnicas que se están utilizando. Eso va a depender del paciente, va a depender de la conducta que tome el cirujano. ¿Alguna consulta con respecto a esto último? Si no, damos ya por terminada la charla. Bueno, siendo las 21:40, damos por finalizada la segunda charla virtual y nos estamos viendo el día 20 de octubre, donde va a ser la jornada presencial en el Hospital Avellaneda de 8:30 a 12:30 horas. Desde ya, muchas gracias por su atención y nos vemos, si Dios quiere, en el mes de octubre en el Hospital Avellaneda. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.